Bienvenidos al curso de Astrología Básica. Estamos en la sesión 22. Recordemos que la hemos estado dividiendo. Estamos ahorita en la parte número 5 de la sesión 22 del módulo 5. Seguimos trabajando sobre las figuras de aspectos o configuraciones. En este video específico vamos a hablar del yod o dedo de Dios, el barrilete o cometa. Es decir, el yod le dicen también dedo de Dios, a la cometa también se le dice barrilete. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Iniciamos entonces con el yod o dedo de Dios. Decimos que esta configuración está compuesta por dos planetas en sextil, uno con el otro, y ambos planetas, es decir, estos dos planetas que están unidos en sextil, tienen un tercer planeta que los conecta a través de quincuncio, es decir, estamos hablando de dos planetas unidos en sextil y luego un tercer planeta que de estos dos unidos con sextil saldrán dos quincuncios, de cada uno un quincuncio, para conformar lo que llamamos el dedo de Dios, el yod o el dedo del destino. El planeta que recibe los dos quincuncios es el punto focal. Acá sí tenemos un punto focal, es allí donde la energía puede generar algún tipo de cambio, la energía puede salir, ¿okay?, para poderse manifestar. Sin embargo, están unidos a través de quincuncio, que, como deben ya saber a través del estudio de los aspectos menores, no es un aspecto nada sencillo, primero de concientizar y posteriormente trabajar e incorporar o integrar a la vida. La figura del yo o dedo de Dios también recibe el nombre, bueno, ahí lo dije antes, dedo de Dios, porque es uno de los dedos que indica al propio destino de manera inconfundible. Muchas personas lo van a llamar dedo de Dios simple y llanamente, o lo van a llamar el yo. Acá vemos el yo o dedo de Dios conformado por lo que decía, un sextil y dos quincuncios. Vamos a verlo de mejor manera, vamos a entenderlo. Vamos a ver, el yod o el dedo de Dios está compuesto por tres planetas. Acá vemos los tres planetas. En este ejemplo tenemos a Plutón, a Neptuno y al Sol. Entonces tenemos ya el primer ingrediente para que se conforme el dedo de Dios. Después tenemos que dos planetas deben estar en sextil uno con el otro. Entonces tenemos, allí lo podemos observar, tenemos a Plutón y a Neptuno vinculados a través de un sextil. Recuerden que los sextiles involucran planetas de la misma polaridad. Es decir, son compatibles, no son del mismo elemento, pero sí son de la misma polaridad. En este caso son positivos, masculinos, tanto el signo de Leo como el signo de Libra. Ok, entonces ya tenemos el segundo ingrediente. El primero era la existencia de tres planetas. Luego dos de esos planetas deberían estar vinculados con sextil y ya lo vimos. Ahora veamos, ambos, es decir, estos dos planetas, en este caso Plutón y Neptuno, deben estar vinculados a ese otro tercer planeta, en este caso el Sol, a través de quincuncios, es decir, ambos van con un quincuncio hacia el otro planeta. Ahí vemos el primer quincuncio y aquí tenemos el segundo quincuncio. Ahora bien, decíamos que hay un planeta focal. En el caso del ejemplo que habíamos visto, es el Sol que hacia la punta o es hacia donde la energía va. Entonces, cuando este punto focal es activado, se producen cambios muy pronunciados en la vida de la persona que puede anunciar una gran conmoción, ¿okay?,
pero a la larga permite a la persona llevar una vida adelante con mayor eficacia. Obviamente, como en todas las cosas que tienen que ver con nuestra evolución álmica, nuestra evolución como personas, como humanidad, al principio cuesta, pero cuando ya se concientiza la energía, la persona puede despegar y usar esto, es decir, el yod o el dedo de Dios, de una manera bastante productiva para sí. Los quincunциos involucrados, recuerden, hay dos quincunциos, indican vínculos, conexiones, relaciones, y el sextil los transforma en comunicación y efecto mental. Tenemos que tener muy claro que cuando estamos estudiando configuraciones o figuras de aspectos, tenemos que tener muy claro el concepto, la interpretación, el significado de los aspectos, sean mayores o sean menores, que están involucrados en esto. En este caso, tener claro cómo funciona el quincuncio. Tenemos en estas figuras dos quincunциos, y tener claro cómo funciona el sextil, ya que tenemos uno acá. Dice que los quincunциos acarrean un sentimiento de malestar acompañado de nostalgia por algo vago o imposible de identificar. Como ya han estudiado el quincuncio, ciertamente es un aspecto que tiene energía, y decíamos que tenía energía de Virgo y tenía energía de Escorpio. Quiere decir que si partíamos del cero de Aries, podíamos llegar al cero de Virgo y al cero de Escorpio. Por lo tanto, cuando no se integran la energía del quincuncio, puede ocasionar enfermedades en el caso de Virgo o muerte en el caso de Escorpio. Digo, por las dos energías que está moviendo el quincuncio. Cuando alguno de los planetas que componen el yod es activado por algún tránsito o progresión o cualquier otra de las técnicas que se utilizan dentro de la astrología, el sentido de unidad se rompe y es reemplazado por un deseo, algo indefinible. El sextil en la base no aporta un sostén o punto de descanso, a pesar de ser un aspecto armonioso. Puede contener incluso, o puede darle a la persona un elemento o un factor de inseguridad. Recordemos, el sextil es un aspecto armónico, pero es un aspecto, yo diría, que menor. No estoy diciendo que es un aspecto menor, es un aspecto mayor, pero dentro de su armonía es menos que el trígono. El trígono, las personas, es como si le cayeran las cosas del cielo. O sea, no tienen que hacer mucho esfuerzo para que las cosas estén. A veces incluso son talentos, son cosas que la persona puede realizar, talentos que tiene, dones, y no se da cuenta. Es tanto así que están tan acostumbrados que hacerlo bien, hacerlo tranquilamente en cuanto a esa actividad, ese don, ese talento, que no lo observan y incluso hasta lo pueden menospreciar. En el caso del sextil, siendo un aspecto armónico, requiere de una activación. Para recordar un poco, el sextil tiene energía de Géminis y de Acuario. De allí viene esto del aspecto mental que pueda generar, buscar, moverse para lograr lo que el sextil está pidiendo. Los dos quincunциos que forman el yo une planetas ubicados en elementos diferentes. Una de las grandes inconveniencias de los quincunциos es precisamente que tienen dos energías que no se pueden mezclar si lo partimos desde el cero de Aries. Recuerden que desde allí es la primera panorámica que tenemos, o sea, para entender los aspectos. Entonces Aries es un signo de fuego, y la primera escala del quincuncio sería en Virgo, un signo de tierra que no es compatible con Aries, con el fuego. Y la segunda escala sería en Escorpio, un signo de agua.
que no tiene compatibilidad con Aries. Diríamos entonces que bueno, pero por lo menos Virgo y Escorpio sí tienen compatibilidad, son fuego-tierra, pero es que resulta que ellos no están ligados. El quincuncio está ligado a, como dice la lámina, a elementos diferentes y por eso genera primero el no concientizarlo y posteriormente, como decía, una dificultad para integrarlo. Esta configuración causa una gran tensión que se soporta indirectamente porque no es tan consciente. Otra fuente de tensión es que los planetas que pertenecen o que están allí van a corresponder a cuadruplicidades diferentes. ¿Sí? Ciertamente sacan la cuenta en relación a esto, tenemos que pueden estar en cardinales, fijos, mutables, o sea, hay una variedad. En el caso muy específico del quincuncio, si volvemos a partir del 0 de Aries, sabemos que Aries es un signo cardinal. En el caso de Virgo es un signo mutable. Y en el caso de Escorpio, que sería como quien dice la segunda energía que le corresponde al quincuncio, es una energía fija. Por lo tanto, ni siquiera por allí hay compatibilidad para que haya un descanso, una fluidez en relación al quincuncio. Estamos hablando específicamente del quincuncio que está dentro de esta configuración. Con frecuencia las personas con esta figura está inhibida por la circunstancia y enfrenta tantas dificultades o conflictos mentales que a la larga se ve obligada a actuar. Obviamente, como todos los aspectos que son inarmónicos, lo que piden, ya he dicho varias veces, lo de la concientización y luego proyectarse, es decir, manifestarse, actuar, hacer cosas para poder salir de la zona de confort y dejar de ser incluso la víctima que se queja por las circunstancias de la vida cuando realmente puede poner un freno, un parado y motivarse a cambiar la realidad que se está viviendo. Cuando la persona puede comprender el verdadero potencial del planeta focal, recuerden, el planeta focal no es los planetas que están involucrados en el sextil, sino el planeta que está en el punto de encuentro de los dos quincuncios. Es allí exactamente a donde se habla que es el dedo de Dios, el Yod, es ese planeta que se le llama focal. Entonces, cuando la persona puede comprender el verdadero potencial del planeta focal, comienza a proyectar al mundo sus propias ideas de forma creativa. El yo representa experiencias muy desafiantes que revolucionan la estructura personal, el estilo de vida, las relaciones. El yo también indica talentos escondidos que salen a la luz después de atravesar conflictos, ¿okay? Y que van a aportar equilibrio y conocimiento en los asuntos regidos por los planetas involucrados. Es obvio que en principio siempre los aspectos se hace la interpretación en principio con los signos, ¿ok? Disculpen, estaba buscando la idea o construyendo una mejor idea. Agarramos los planetas de acuerdo a los aspectos que tenga y de acuerdo al signo, pero también tenemos que recordar que no solamente es la naturaleza de los planetas, a veces el estudiante en principio solamente toma en cuenta la naturaleza del planeta, luego va incorporando la naturaleza del signo en donde se están desempeñando y recordemos que hay otro elemento más que sería la casa donde se desarrolla esa acción específicamente. Hay algunas otras cosas que pueden incluirse dentro de la interpretación y que son importantes, pero por ahora esas tres cosas son bastante a veces complicadas para el manejo
del estudiante, de la persona que está empezando una interpretación. Por eso hay que ir con calma, haciendo los ejercicios, haciendo las prácticas. ¿Para qué? Para irse desenvolviendo y así adquirir confianza en lo que se está haciendo. Vamos a ver ahora entonces una carta, la carta del actor norteamericano Marlon Brando, donde hay un yod o dedo de Dios. Vemos acá la carta, como siempre, la coloco con todos los elementos y para ver si la pueden notar dónde está ubicado ese yod o dedo de Dios. Hacemos un ejercicio breve para ver dónde lo podemos ubicar, dónde estará. Es lo que he dicho siempre, de ir acostumbrando el ojo. A medida que uno lo va haciendo, se va adaptando y es como si resaltara, luego es como si resaltara y lo vemos con mucha más facilidad. Pero bueno, a modo de aprendizaje vamos a limpiar esa carta y ver exactamente dónde está el yod. Acá lo tenemos. Acá tenemos entre los planetas Marte, Urano y el planeta Neptuno. Marte y Urano están ligados por un sextil y desde Marte sale hacia Neptuno un quincuncio, igualmente desde Urano hasta Neptuno un quincuncio. Recuerden siempre que deben estar ligados, es decir, perfectamente ligados. No es, le faltan unos grados para poder crear el sextil o uno de los quincuncios, no, tienen que estar ligaditos, ya sea que sean aspectos partiles o aspectos que se están generando de acuerdo a la orbe. Ok, para finalizar en este video vamos a hablar de la cometa o el barrilete. Igualmente es una configuración que vamos a encontrar igualmente varios aspectos, ya sean mayores o menores, que al combinarse, a enlazarse, van a crear una figura de aspecto. Veamos entonces, la cometa cósmica es una figura formada por 4 planetas. Estos 4 planetas van a formar en principio un gran trígono. Ese gran trígono debe estar ligado, por un lado, a 2 sextiles unidos, obvio. Y se dice que esos 2 sextiles deben estar partidos por una oposición. Sé que diciéndolo así es un poco complicado imaginárselo, sobre todo cuando no conocemos el tema, obvio, ¿no? Imaginarse cómo sería esto de el gran trígono, los 4 planetas generando un gran trígono, luego 2 sextiles y partidos por una oposición. No es sencillo imaginárselo. Veamos entonces cómo está esto. Esta figura contiene una gran creatividad y debido a la tensión que introduce, la oposición ayuda a quienes la posean sean personas más emprendedoras que quienes solo cuentan con el gran trígono. Recordemos, un gran trígono, un solo trígono le caen las cosas del cielo a las personas. Bueno, le dan facilidad, no digo que le caen del cielo, pero sí genera mucha facilidad. Imagínense un gran trígono, mucha mayor facilidad en relación a la naturaleza, no solamente de los planetas, de los signos y de las casas donde están. Ahora bien, entonces, acá lo tenemos, ahí tenemos la cometa, parece una cometa, a otros lo llaman un trígono volador. Ese es la cometa o barrilete. En este caso específico sería como un papagayo, un papagayo de estos que los chicos cuando están pequeños vuelan en los aires. Ok, vamos a continuar. Vamos a entender entonces cómo está conformado esto. Entonces decíamos que la cometa cósmica es una figura formada por, en principio, primer elemento o primer requisito, que hayan 4 planetas. Veamos los 4 planetas, allí están. Tenemos a Neptuno
tenemos a Mercurio, tenemos a la Luna y tenemos a Urano. Es bueno decir en este momento también que no solamente estas figuras, estas configuraciones se pueden formar a través de planetas, también se pueden formar con asteroides o con puntos astrológicos. Recuerden, los puntos astrológicos, en este caso dos básicos, serían el ascendente y el medio cielo. Entonces tenemos 4 planetas formando ¿qué cosa? En principio, esos 4 planetas están formando un gran trígono. Hay un gran trígono allí. Ese sí salta. Acá está el gran trígono. Obviamente hay un planeta que no está dentro del gran trígono, pero es el que va a ser el enlace del resto de elementos para que conforme la cometa. Entonces, en principio tenemos a Neptuno, a Mercurio y a Urano ligados a través de 3 trígonos que me daría un gran trígono. Entonces decíamos un gran trígono ligado por un lado a 2 sextiles unidos, a estos trígonos, obviamente, y tenemos el primero que nace desde Mercurio a la Luna y el siguiente que nace de la Luna a Urano. Ya ahí tenemos parte de esa cometa, pero nos falta un solo elemento que debe estar unido a una, ahí hablábamos al principio, que esos 2 sextiles deberían estar partidos, ¿ok?, por una oposición. La Luna está generando la oposición a Neptuno. Entonces, cuando colocamos ya todos estos elementos, coloquemos la oposición, ok, aquí tenemos todos los elementos, estamos creando las figuras que vimos hace rato de la cometa. Veamos ahora algunos elementos. En el caso de la cometa tenemos elementos muy buenos como son ese gran trígono, son 3 trígonos realmente, 2 sextiles, son elementos armónicos, pero hay una oposición que es inarmónica. Entonces la oposición presenta problemas que los trígonos permiten confrontarlos o enfrentar ellos de manera creativa. La cometa se mueve siempre hacia el triángulo pequeño formado por los trígonos y esos 2 sextiles. Hacia allí se mueve esa energía en busca de la salida. Ahora bien, por ello el planeta situado en el ápice de este triángulo es el punto focal, hacia donde se canalizan los ideales elevados y representan una estimulante salida para que esta configuración fluya. Si no es así, si no sale hacia un lado, es imposible manejar este tipo de configuración por muy que tenga elementos armónicos. Siempre hay un elemento inarmónico en él, que es la oposición, y ustedes ya conocen lo que implica la oposición. El planeta opuesto a este es el que tira hacia la Tierra y muestra dónde la energía será aplicada y dónde el talento especial tiende a encauzarse. La persona, en este caso las personas con estas figuras, siempre se acercan a los problemas de la vida de manera sensible y los superan, obteniendo siempre resultados exitosos. Adicionalmente a eso, los trígonos señalan un buen aprovechamiento de las relaciones interpersonales y los sextiles indican intensa actividad mental o de movimiento. La oposición anuncia ¿qué cosa? Una atadura importante y notable, que es donde debe aliviarse o debe generarse el fluir, ¿ok? Incluso dentro del planeta, que es el focal, que es el que está enlazado con el gran trígono a través de la oposición y que hay con el encuentro de los sextiles. El gran trígono facilita el encuentro con los demás, genera una excelente capacidad de aguante y suaviza las etapas duras de la existencia. La oposición dificulta el desarrollo personal y obstaculizando la percepción de la felicidad en sentido interno.
A pesar de todo esto que hemos estado indicando, se considera que esto es una forma como la más afortunada de todas en relación a estas configuraciones. Pues aunque ata, sujeta, permite una vida de cierta holgura y seguridad material. Puede generar muchos bienes. No va a prometer riqueza, pero sí hay como una mayor facilidad para generar riqueza a la persona que la posee. En todos los casos, los individuos que poseen una configuración viven experiencias que les facilita una ventaja social, una implicación que los asocia con sus progenitores. Por ejemplo, si los padres tienen un negocio, se les cede paulatinamente o se ocupan con facilidad en el ámbito familiar. O sea, pareciera que fuera así, no es todos los casos. Esto es una forma de mostrar cuál podrían ser las facilidades o por dónde podrían ir este tema de las facilidades para la persona. Pero obviamente en cada caso es un mundo y hay que interpretarlo de manera, con toda la teoría, obvio, ¿tá? Pero de manera muy individual, tomando en cuenta todo el contexto de la carta astral. En otros casos consigue, seguimos hablando de esos beneficios, en otros casos consigue puestos o cargos sociales gracias a las influencias familiares. Esta figura también está compuesta, recordemos siempre que está compuesta de un aspecto tenso, que es la oposición central. Es como ese motor, el motor no, sino esa ancla, es el aspecto como que sostiene, de alguna forma, por decirlo así, sostiene toda la estructura de la cometa. Entonces se hace notar muchísimo y por ello no debe excluirse, es decir, no lo podemos excluir, ahí va a estar y siempre va a generar una atadura, una tensión constante a las que sin duda hay que sacarle muy buen partido. Vamos a ver entonces la carta astral del colombiano Pablo Escobar para ver esa cometa que él tiene. Acá la tenemos con todos los elementos, es decir, todos los planetas, todas las conexiones que tienen todos los planetas. Acá tal vez sea más fácil para ustedes llegar a verla, ¿okay? Llegar a ver dónde está o por cuáles son los planetas que están conformados este barrilete o cometa. Si limpiamos la carta, acá la obtenemos. Tenemos incluso algunos otros planetas que pueden estar generando también fuerza dentro y que están incorporados dentro de ese barrilete o de ese cometa, pero para limpiarlo y generar unas líneas más prolijas, de mayor entendimiento y comprensión en esta etapa de aprendizaje, allí tenemos que entre el planeta, acá estamos incorporando los nodos, porque había hablado antes que no solamente se puede dar con planetas o las luminarias o los puntos astrológicos, que en el caso de los nodos lunares son puntos astrológicos, pero también se pueden dar con los asteroides. Entonces acá tenemos un gran trígono entre Mercurio, que está en Sagitario, el nodo norte, que está en Aries, y Plutón, que está en Leo. Ahí hay un gran trígono, y ese gran trígono está enlazado a través del nodo sur, va desde Mercurio al nodo sur y desde Plutón al nodo sur, los sextiles, y el nodo sur arranca con una oposición, la normal, que la tiene siempre. Recuerden, los nodos siempre están opuestos, diametralmente opuestos, pero bueno, para el ejemplo era bastante válido. No es tan sencillo empezar a conseguir estas figuras para poder limpiar y poderlas ver. Entonces valió la pena ponerlas también con los nodos para que se den cuenta que con ellos también se van a generar.